Pues tras lo dicho, queda claro que en caso de conocer más información analítica de la que suele ser habitual en muchos casos, pues podemos afinar gran parte de la calibración que hemos hecho anteriormente. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues en base a este quinto paso que se expone aquí, denominado posibilidad de afino, de dos fracciones, tanto la soluble inerte como la SS. Cuando digo SS me estoy refiriendo a la suma de tanto SF como SA. Por lo tanto, podríamos afinar estos tres componentes. ¿Por qué no intentamos afinar los demás? Pues por lo que ya he explicado anteriormente, el hecho de que la fracción particulada inerte se puede calibrar, pero requiere de crear el modelo, de que la planta exista, de tener una gran cantidad de datos operacionales del influente y efluente. En fin, esto ya lo he descrito antes y sabéis el procedimiento que sería necesario. Va más allá de únicamente conocer datos analíticos, que sí que sin embargo pueden servirnos para caracterizar más finamente estos tres primeros componentes solubles. El de las bacterias heterótrofas, pues no tiene sentido afinarlo mucho más porque, como ya he comentado antes, su valor siempre es muy bajo y con escasísima repercusión en el resultado final de la planta, ya que este componente es donde crece exponencialmente es dentro del propio reactor por los procesos de crecimiento de las bacterias. Y este último valor, el de la XS, la de cubo particulada biodegradable, pues ya por lo comentado también anteriormente, es el mayoritario, es muy difícil de determinar analíticamente y tiene la capacidad de que puede ser determinado como diferencia entre el 100% de la de QO y el resto de componentes que tratamos de ajustar en la mejor medida de la que somos capaces. Pues bien, si nos centramos ahora mismo en cómo determinar de una manera más exacta la fracción soluble inerte, debemos seguir estos pasos. Y en estos pasos nos centraremos básicamente en los datos de color rojo, que son aquellos que tenemos que introducir y que dependen de cada caso. Y es que, como podéis ver aquí, la DQO total, en este caso no es esta, este valor no es la 23. En este caso, la DQO total influente al reactor, os lo encontraréis ya bien corregido, es este otro valor, son el de 1000. Pues bien, si suponemos, en este caso, que la DQO total soluble que entra al reactor es de 300 ppm, o sea, es un valor analítico que conocemos, este es uno de los condicionantes, pues ya podemos saber que esta relación de DQO soluble respecto a la DQO total es que representa el 30% y que si tenemos un par de datos más relativos a la DQO, pero en el efluente, tanto DQO total como DQO soluble, podemos conocer estas relaciones. Que la relación de la DQO soluble respecto a la DQO total es del 37,5% en el efluente. Como veis, vamos completando la información disponible que resulta necesaria para poder hacer este afino en el método de calibración. También en el efluente deberíamos conocer el valor de la DBO5 total y de la DBO5 soluble. De esta manera, son analíticas muy sencillas, todas estas que hemos ido comentando, es simplemente o DQO total o DQO soluble, o DBO5 total o DBO5 soluble, que son procedimientos ordinarios. El hacerlo soluble es simplemente hacer pasar por un pequeño filtro la muestra de agua para quitar las fracciones particuladas. O sea que es más de la capacidad de haber podido hacer esas analíticas que el coste que conllevan, porque no tiene ningún coste especial. Pues bien, a partir de aquí, como veis, ya solo quedan celdas en color azul que están calculadas automáticamente. De esta forma, podemos llegar a esta celda, que tiene un poco más de importancia, que consiste en el hecho de que la DBO infinito, no a 5 días, sino la DBO a tiempo infinito en el efluente, podemos asimilar que es el valor de multiplicar la DBO5 soluble del efluente, o sea, un valor conocido, que hemos indicado aquí, por 1,5. Esto está así recogido en la bibliografía. De esta manera, esa DBO5 infinito en el efluente la podemos asemejar a que es la fracción SS, es decir, toda aquella DQO soluble fácilmente biodegradable que ha podido escapar durante el proceso de depuración y que no ha sido biodegradada. Siempre será muy pequeñita, porque cualquier depuradora, nada que esté medianamente bien dimensionada y bien funcionando, pues va a consumir prácticamente toda esa DQO soluble fácilmente biodegradable. Pero podemos asumir que hay una pequeña parte que escapa. En este caso, pues asumimos que de toda la DQO de salida, pues hay 10,5 ppm que se nos escapan. Pues bien, ¿cuál sería la fracción, cuál sería la cantidad de DQO soluble inerte que se escapa por el efluente? Pues simplemente
la resta entre la DQO soluble del efluente que hemos medido experimentalmente, 30, menos esa pequeña parte que consideramos que también es capaz de DQO, pero soluble, biodegradable. De manera que la resta de 30 menos 10,5 daría 19,5. Y por lo tanto la fracción soluble inerte de la DQO, este 2%, no es más que simplemente calcular qué porcentaje representan estos 19,5 ppm respecto a la DQO total, porque la DQO soluble inerte es exactamente la misma tanto en el influente como en el efluente, ya que esa no se transforma. Por lo tanto, la DQO soluble inerte sería del 2%. ¿Qué conllevaría eso? Pues conllevaría en este caso ratificar, no tenemos que modificar, sino que ratificamos que esta adopción del 2% de fracción soluble inerte ha sido ya no solo producto de nuestra experiencia o basarnos en bibliografía especializada, sino de un proceso de fraccionamiento pues debidamente respaldado. Muy bien, ¿qué más nos quedaría? Pues fraccionar tanto la variable, las componentes SA como los SF, la fracción soluble fácilmente biodegradable. La suma de ambos es la SS. Pues bien, como veis, en todo este proceso prácticamente todos son celdas azules, o sea que todo está programado y todo depende a su vez de celdas anteriores. No obstante, vamos a ver por qué tenemos aquí un valor rojo y qué pasos se han dado. Pues bien, por un lado tenemos la DQO total en el influente, 1000 ppm es conocido. DQO total soluble en el influente, era este valor, por lo tanto lo hemos copiado. La relación era el 30%. Ahora, eso sí, en el efluente tenemos una DQO soluble inerte ya conocida, que la hemos calculado antes, 19,5 ppm. Luego tenemos un valor también que podemos conocer, que es cuál es la cantidad de DQO soluble biodegradable que hay en el influente. Y es que simplemente va a ser el valor de la DQO soluble en el influente menos la fracción soluble inerte que habíamos determinado. La habíamos determinado anteriormente, por lo tanto se la podemos restar. A la DQO soluble total le restamos la DQO soluble inerte. Por lo tanto, este valor de 280,5 representa el valor de la suma de todas las fracciones solubles biodegradables. Representa la suma de SA más SF, lo que viene a ser conocido como SS. Aquí lo tenemos. Esto representa el 28,1% de la DQO total. Ahora, ¿cómo conseguimos repartir este porcentaje entre los componentes SA y SF? Bueno, para esto habría que hacer, si queremos ser finos, unas analíticas específicas o ensayos de respirometría, pero ya sería más complicado. No suele ser fácil. En los laboratorios esta parte ya no la consideran como una analítica ordinaria. De manera que, bueno, por plantear un protocolo que no se salga de cierta sencillez, partiendo del hecho que ya he comentado antes, de que la fracción SF siempre es mayoritaria respecto a la SA, aplicamos un criterio de que la SF será el 75% de la SS, es decir, ese 75% de la totalidad de las DQO soluble biodegradable, de la suma de SF más SA. Por lo tanto, el 75% de la totalidad de DQO soluble biodegradable es 210 ppm. Esto supone un 21% de la SF sobre la DQO total. Es decir, aquí sí que podríamos hacer una modificación y decir que la SF no vale 15, sino que en realidad vale 21. Y en cuanto a la SA, es la consecuencia de suponer que es el 25% restante, lo que supone finalmente un 7% de la DQO total. Es decir, en vez de un 8, esto sería un 7%. Como veis, esto tiene ciertas repercusiones, pero no tan graves. Y es que hemos cambiado el reparto de las fracciones de la DQO y se nos ha desajustado ligeramente el tema de los fosfatos y el tema del nitrógeno amoniacal. 19,9 cuando antes valía 20, 85,19 cuando antes valía 85. Bueno, pues aquí habría como dos opciones. Podemos repetir el proceso de afinar este factor con buscar objetivo, o como la diferencia es muy pequeña lo podemos dejar igual. Ya esto como prefiráis. Pero esta sería la forma de poder afinar y poder respaldar, en este caso, el fraccionamiento de los componentes SI y SS como suma de SA más SF. Así que con esto ya tendríamos ese fraccionamiento fino prácticamente acabado. Únicamente nos quedaría un paso que veremos a continuación.